Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Bienvenido, bienvenide a tu podcast favorito sobre moda y sobre cosas de la vida en general que hemos estado aprendiendo todo este tiempo con estos increíbles capítulos donde me he divertido muchísimo y pues hoy no va a ser la excepción. Justamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre la pregunta del millón que creo que ha estado rondando a lo largo de todos estos episodios y que de alguna manera se ha estado como calando o posiblemente filtrando a lo largo de todos estos episodios, y pues es el diálogo eterno entre la moda y el arte. Y pues para el día de hoy me acompaña una persona increíble que es un gran artista, y él se llama Iván Barrera. Iván Barrera, pues yo lo conozco de hace mucho tiempo, ya como casi 8 años, Iván. ¿Cómo cuánto nos conocemos? 6 u 8 años. Sí, que nos 6 u 8. conocimos. Y parece, o sea, un lustro casi, ¿no? Más Sí. bien, un lustro. Un lustro, sí. Y pues han pasado muchísimas cosas y he visto justamente la evolución de Iván, pero pues quiero justamente que Iván nos cuente quién es Iván Barrera, qué se dedica ahora, qué hace, qué está haciendo, y pues vamos a llegar justamente a algo increíble, que es una reflexión sobre precisamente el diálogo, la interrelación, la formación, la cercanía entre el arte, la moda, y cómo es que se ha generado en su trabajo, que es bastante interesante de abordar y analizar, y qué mejor hacerlo con él. Entonces, Iván, pues preséntate con la audiencia de Semanario. Bienvenido. Muchas gracias, Emi. Hola a todas, todos, todes. Estoy muy emocionado por compartir este espacio con ustedes y con Emi, que ya, como lo mencionaba, somos amigos de muchas cosas, además de moda, desde hace rato. Pues bueno, yo la manera en la que ya recientemente me gusta presentarme es como un creador visual, poeta visual, lo que se conoce como artista. A lo largo de mi trayectoria me he descubierto cambiando, transformando. Entonces, antes me consideraba un dibujante, luego un plástico, pero ahora estoy muy contento con la transición y el cambio, así que lo dejo como un creador visual, un artista visual. Genial, Iván. Oye, y tú mencionaste justamente que empezaste a definirte como dibujante y como un artista plástico, pero ¿cómo es que empezaste tú a encontrar justamente esas definiciones de ti mismo? Digo, al final es una forma de autodefinirte, y a partir de la generación precisamente de tus trabajos fue como empezaste a encontrar pues tu identidad como artista o como este creador. Pero ¿en qué momento fue que te llamó, por ejemplo, el dibujo, y después en qué momento te llamó a hacer cosas plásticas, y hoy cómo es que estás haciendo precisamente estos trabajos visuales que están hoy pues muy interesantes en las redes sociales? Pues mira, ahora que lo mencionas, me hiciste recordar una frase que escuché hace poco, que es infancia es destino. Y en mi trabajo, en casi todo mi trabajo, en técnica o en algo hay una reminiscencia de la infancia. Entonces, estoy muy ligado a mi infancia, y ahora que hago recuerdo hago memoria de varias vivencias, yo
me recuerdo muchísimo, prácticamente como ese niño que en lugar de hacer tareas, dibujaba y todo el tiempo dibujaba. O sea, mis papás me decían, tienes tarea, sí, hacer una portada con un nuevo dibujo. O sea, y obviamente eso repercutía en, ay, ya reprobaste, no hiciste la tarea que tenías que hacer, no hiciste las sumas, las restas, etcétera. Y fue algo que descubrí desde niño y que no quedaba solo en el dibujo, ¿sabes? Después descubrí afortunadamente la plastilina y creaba mundos, o a veces mi abuelo era un personaje que estimulaba mucho el hacer cosas por tu propia cuenta, y mi mamá y mi abuela también, como con estas, pues lo que se conoce como manualidades, ¿no? O sea, muchas cosas que podías crear de ahí. Entonces, para mí era muy normal estar cercano a crear a partir del trabajo manual, ¿no? Y a mí me tocó esta parte de crear mundos, o sea, crear objetos, crear cosas, pero a través de esas cosas crear mundos, quizás, no sé, en la infancia como en un escape, ¿no? Ya de realidad, de fantaseo. Ahora quizás también, pero ya tocando otros temas que van acompañados de cierta madurez. Claro. Oye, y cuéntame, ¿dónde creciste? ¿Dónde fue que pasaste tu infancia? ¿Fue en Ciudad de México o en Sí. dónde fue? Ciudad de México de corazón. Bueno, tengo el corazón repartido en partes, pero pues yo soy de Ciudad de México. Ahí empezó mi historia. Actualmente vivo en Comala, que es un pueblito mágico famoso por Rulfo, en el estado de Colima. Entonces estoy viviendo cerca de un volcán y rodeado de palmeras. Creo que la Ciudad de México está muy en mi corazón y en mi pensamiento en todos los sentidos, pues vamos, está en mi sistema nervioso capitalino, ¿sabes? Siempre me acompaña la actividad constante, el ajetreo, el amor por estar en constante movimiento que te da la ciudad. Oye, y háblame un poco sobre tu educación. ¿Dónde fue que estudiaste pues lo que haces? ¿Cómo fue que te especializaste en ello? Entiendo que justamente pues tu carrera empezó desde muy pequeño, justamente con estas experimentaciones. Pero ¿cuándo fue el momento en que dijiste, creo que sí me quiero dedicar a esto? ¿Fue así o no fue así? ¿Cómo fue? Sí fue así, pero fue difícil. Creo que las personas creativas, no solo artistas, tenemos muy presente a nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, porque somos muy capaces de autosabotear nuestras metas, nuestros ideales. Entonces, por mucho tiempo a mí me costó trabajo creer en mí, creer en mi trabajo, creer en esta labor de traer al mundo, no un fantaseo, pues, o sea, estas obras que conectan, que tienen un mensaje, que tienen una intención. Me costó mucho trabajo creérmelo, ¿no? Entonces, fue más o menos, hubo algunos eventos que creo que formaron parte muy importante de esta transformación para tomarme más en serio, y pues varios de ellos, no sé, cuando empecé a cuando estaba con dibujo, cuando empecé a participar en publicaciones punks, contraculturales de mis amigas de Los Ángeles, chicas queer, punks. Fue muy grato porque sentía que había conectado esa parte de tengo un mensaje, y ellos lo habían identificado y me sentía identificado. Entonces, eso fue para mí un pequeño destello de, oye, esto que haces sí es importante y hay gente que conecta con ello, ¿no? Y en ese momento mi trabajo, que era dibujo, lápiz, pluma sobre papel, estaba muy vinculado a ese sentimiento. Estaba también rodeado de un contexto de personas, y las personas a mi alrededor también estaban como, me llevaban a ello,
¿no? Entonces estaba como muy activo en cuestiones artísticas underground en Ciudad de México, y poco a poco también estuve como en primeras exposiciones, y en el momento en el que se vendió mi primera obra, ahí fue cuando dije, wow, esto es en serio y puedes ir en serio con esto. O sea, independientemente de quien la haya comprado, de quien la compró, para mí fue, sin duda creo, aunque no deberíamos estar buscando validación ajena, fue como un, mira, esto es una representación en dinero del valor de tu trabajo. Entonces, para mí eso fue fundamental, y es algo que he hablado con otros y otras artistas, que cuando llegas a ese primer paso te das cuenta que puedes, que hay un camino, solo es ir descubriéndolo. Entonces, más o menos como en 2016, 2017 yo ya tenía la espinita de quiero hacer más de esto, quiero dedicarle más tiempo a esto, a dibujar, a explorar. Y en 2017 dejé mi último trabajo de base, que fue en una concept store en Ciudad de México, y de ahí pues salté, me aventé al tobogán de la aventura de convertirme en un artista. Súper. Oye, pero yo me quiero justamente detener ahí o un poquito retroceder para profundizar en esos años o en esos momentos de tu vida. Quiero saber cómo fue tu primera exposición o cómo fue que participaste en esta primera exposición que tú acabas de mencionar. ¿Y cómo fue tu primera obra? ¿Que te acuerdas realmente de que pensaste que se iba a comprar? ¿Fue dentro de esta exposición? ¿Cómo era tu primera obra? ¿Te acuerdas? Pues mira, esta primera exposición llegó, bueno, la oportunidad llegó a través de Ángel, un amigo conocido que estaba dentro del Instituto Mexicano de la Juventud, o el Instituto de la Juventud, no, Instituto de la Juventud de la CDMX, y me habían invitado a una exhibición dentro del Festival de Diversidad Sexual, y junto con otro festival. Entonces querían encontrar a estas otras voces dentro de la comunidad que fueran artistas, y fue muy interesante porque algunos de los participantes estaban también tocando el tema, obviamente, de la indumentaria, que forma parte esencial de los elementos que generan una identidad, ¿no? Entonces inevitablemente estaba conectado y me invitó, yo feliz, ¿no? Era como, wow, una primera exhibición en un recinto cultural de la Ciudad de México, parte de este festival, me identifico muy bien, o sea, formo parte de la comunidad, y lo hice con una obra que era un San Sebastián, que en ese entonces mis trazos eran muy, iba a decir rústicos, no encuentro ahorita el adjetivo, pero eran más casi como un retrato a lápiz, a pluma, de lo que yo me imaginaba, ¿no? Obviamente buscaba estos elementos que me sirvieran para utilizar un modelo, y fue una imagen de un San Sebastián que mandé a enmarcar muy como obra eclesiástica, dorados, y fue la primera vez que quise también meter como que el enmarcado formara parte de la obra, y bueno, es de las obras que más recuerdo por el hecho de haber formado parte de esta exhibición. Súper. Para quienes nos están escuchando y no sepan quién es este santo San Sebastián, pues es uno de los santos que son venerados por la Iglesia Católica, que pues tiene como este origen de disciplina militar, que fue, o sea, se le conoce porque es un santo que recibió pues la santidad a partir de
de estos sacrificios, de estos ejercicios que este personaje aplicaba con respecto a lo militar, pero que además está dando como también se le da esta atribución a los santos de los homosexuales o de la comunidad LGBT, y pues es uno de los más como representativos. Y me llama mucho la atención entonces que tu primera exposición o tu primer vínculo con el arte ya realmente ya tenía como esta relación con la industria de la moda, Iván. No sé, cuéntame por ahí cómo es que llegaste a la industria de la moda. Cuéntanos un poquito sobre tu etapa en esta Concept Store, que bueno, ya sabemos tú y yo de cuál se trata, pero cuéntale a los escuchas y a las escuchas cómo era, qué era, cómo fue que llegaste a la moda, por qué te gusta, por qué te llama la atención, todo eso. Pues mira, yo creo que la moda siempre ha sido mi segunda pasión. Yo creo que si no hubiera estudiado... bueno, me habías preguntado hace rato que había estudiado. Yo estudié comunicación visual. Y si yo no hubiera estudiado comunicación visual, si no hubiera llegado por obra del destino a ello, yo creo que me hubiera aventado a estudiar moda. Afortunadamente no lo hice porque yo creo que mi camino estaba de este lado. Uh-huh. Y siempre ha sido para mí muy importante la indumentaria. Desde muy pequeño entendí su importancia. Yo veía a mis papás, que eran muy jóvenes, y cómo continuaban y se esforzaban de alguna manera por expresar a través del uso de las prendas, ¿no? Y esta capacidad de transformación que tenían. Un día los podía ver en ropa deportiva y al otro en trajes para un evento, y yo decía, wow, es como si fuera otra fase de esa persona. O sea, muy camaleónicos, que fue algo que también poco a poco empecé a explorar, descubrir y documentarme más. Poco a poco, cuando llega esta edad en la que tú eliges tu ropa, era esta magia de hoy voy a ser explorador, ¿no? O hoy voy a ser astronauta, hoy voy a un personaje. Entonces, desde la infancia ese juego me cautivaba. Poco a poco en la adolescencia, cuando empiezas a adquirir tus valores, ¿no? ¿En qué crees? Y te pones tus primeros Converse y dices, claro, que viva el punk. Y escuchas y lees poesía de Patti Smith, ¿no? Y dices, claro, aquí... Y no sé, cada generación va viviendo sus protestas y sus valores. Hay quien le experimenta un poquito más a lo dark, hay alguien que escucha música más pop, y todo eso lo vas llevando a tu identidad. Entonces, siempre viví muy alineado con la moda. Si bien no estaba a la moda, siempre tomaba la indumentaria como un ejercicio de comunicación constante. Y eso poco a poco también lo llevaba a mi arte, a mis dibujos. Incluso ahorita me acordé de que todos mis muñecos, había un punto en el que decía, ya no puedo con este look que trae el muñeco. Entonces yo los pintaba, los alteraba, porque decía, ya es que es momento de que evolucione y cambie. O sea, y ahí tenías a Iván cambiándole el look a Batman, ¿no? Por otro tipo de colores. Pero bueno, en cuanto a mi obra, siempre... ¿Cómo? Al Max Steel. Al Max Steel, sí, total. Entonces, siempre ha ido evolucionando y siempre ha aparecido en mi vida de muchas formas. En mi obra, estos primeros dibujos que estaban como muy alineados a la cultura punk, me enfocaba muchísimo a la diversidad de los cuerpos, como las prendas lucían en otros cuerpos, y luego todo fue evolucionando también a hacerlo de una manera más abstracta. Mis primeros acercamientos, ya no solo como fan de la industria de la moda, la indumentaria, estuvieron pues en la era de los blogs, que yo también quise andar ahí con los blogs, participaciones en algunos blogs como
The City Loves You, cositas así. Y luego me puse más bien a ser fotógrafo de todo eso, participaciones en revistas, fotografías, styling, y al final se me abrió una oportunidad con una de las personas creativas de moda que más admiro, Sharon Drihansky, que me acuerdo que fue una fotografía, creo, para él, en la que coincidimos, y ahí empezamos a ser muy buenos amigos porque es una persona que también comulga con con la importancia a la indumentaria, con la extensión de la personalidad a través de las prendas y la admiración por el rock and roll, etcétera. Entonces nos volvimos muy buenos amigos al poco tiempo, y luego me invitó a este proyecto que se llamaba The Feather, que era una concept store donde pues buscábamos internacionalmente a creadoras y creadores de moda que fuera más cercana a lo artístico, y fue una muy buena experiencia para mí, porque esto de andar buscando diseñadores de otros lados del mundo y conocer su trabajo y admirarles fue como, mira, esto que hacías por hobby, pues lo terminaste haciendo de manera profesional, ¿no? Y pues hacíamos un montón de cosas ahí, nos volvíamos locos. Cada temporada buscamos diseñadores diferentes. Fuimos pioneros en traer a ciertas marcas como Egghouse Lata, México, ciertos eventos, desfiles. Y bueno, The Feather cerró sus puertas hace ya un par de años, dejando huella en la Ciudad de México. Un poco antes de que finalizara la historia de The Feather, yo decidí que ya era momento preciso de aprovechar todo ese rush que estaba en mí, de ganas de explorar más de mí, y con todo ese amor y todo ese arte todo ese arte que te puede brindar la indumentaria, las prendas. Sentía que ya era el momento justo de aventarme a el arte. Y sobre todo me llama mucho la atención, bueno, abonando a lo que dices y generando pues esta como conversación contigo, es cómo se ve la moda en estos momentos, o bueno, tú la defines, o a partir de lo que tú estás comentando, podríamos definir la moda como una manera, sí, de generación de identidades, pero también una forma de crear posibilidades, ¿no? La posibilidad justamente de ser, no sé, de pertenecer, a lo mejor, a partir del ser, pero creo que lo que puedo encontrar es que la gran mayoría de las personas encuentra esta forma o este momento o esta relación con la moda a partir del núcleo de la familia, ¿no? O sea, creo que nuestros primeros referentes de moda siempre van a ser pues nuestro núcleo familiar, es decir, nuestra mamá, nuestro papá, o nuestros papás o nuestras mamás. Entonces, creo que esta parte de la identidad y de cómo es que se ha estado expresando en distintas disciplinas, pues forma parte justamente de una persona que está generando y que está creando, ¿no? Que en este caso pues eres tú, Iván. Y me gustaría preguntarte, además, bueno, ahorita vamos a llegar también a preguntas ahí muy polémicas como la profesionalidad de la moda y en el arte, pero quiero justamente que me cuentes si hubo un choque cuando empezaste tú a encontrar tu identidad por ti mismo a partir de tu búsqueda de referencias con lo que te habían enseñado en tu familia. ¿Hubo algo parecido? ¿Cómo fue este proceso donde encontraste, a partir de la exploración del mundo literal, tu estilo, tu manera de ver el mundo, tu manera de ver la moda incluso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Hubo un choque? ¿No hubo un choque?
Yo creo que sí, inevitablemente y sobre todo para nuestra generación, sí. Sí hubo choques, tan solo algo que me viene a la mente fue la transición de cuando eres niño, los shorts cortos están bien, pero cuando empiezas a convertirte en un adolescente y joven, los shorts cortos pueden llegar a revelarse como un conflicto por tu orientación sexual, etcétera. Entonces, obviamente, todo lo de casa llega al punto en el que tú quieres otras cosas, pero estos valores te lo impiden o pueden llegar a bloquearte el paso hacia experimentarte a ti misma, a ti mismo. Entonces, sí hubo ese tipo de choques, pero fíjate que afortunadamente mis papás, yo creo que al estar como con esta energía muy juvenil, fueron personas que con la indumentaria, con las prendas, así como con el cine o la música, siempre tenían esta apertura, ¿sabes? Tienes que conocer que hay más para poder identificar lo que te gusta. Entonces, con las prendas, o sea, no sé, yo tenía 12 años o 10 años y, no sé, me quedaban algunos tenis de mi mamá que me encantaban. Entonces decía, mamá, ¿puedo usar tus tenis? Pues sí, póntelos, ¿no? No me quedaban los de mi papá, sino me ponía los de mi papá, o con mi hermano. Y fue muy agradable porque tuve la oportunidad, si tuve algunas limitaciones, también tuve oportunidades de experimentar y conocer muchísimo mi estilo. A la par que ellos también, mis papás evolucionaban en su estilo, entonces fue algo mutuo que obviamente ya después, ya cuando a mí me dio el quiero ponerme algo con plumas y ahorita voy a ir a una fiesta y me voy en el metro, obviamente llega a este punto de no, really, te vas a ir así, en serio, y llega este tema también que ya no solo es de familia, sino es como el tema social de qué puedes o no puedes vestir afuera de tu casa, con qué prendas puedes sentirte seguro, que deberíamos de sentirnos seguros con todo lo que quisiéramos ponernos, pero vamos, fuera, en la calle, pues siempre corres algún riesgo, aunque no deberíamos. ¿Alguna vez sufriste como algo parecido en la calle por cómo estabas vestido? Ah, sí, total, o sea, absolutamente igual. Vuelvo a esto de los shorts. Si vives en Ciudad de México y alguna vez te experimentas el verano y la fortuna de traer shorts y tienes que andar corriendo de arriba abajo, descubres que los shorts pueden ser tu gran aliado para correr y dejar de preocuparte por el sudor en pantalones. Entonces, mucha parte de mi tiempo allá trabajando me ponía shorts, porque era una etapa también en la que andaba con shorts y me compraba mis tenis extravagantes, entonces siempre andaba así y muchas veces me tocó insultos o intentos de insultos que en realidad poco a poco aprendes a no darles importancia, fue lo más frecuente. O también en caso de si te haces las uñas o agregas un poco de maquillaje, esas cositas básicas. Tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado también planteando en estos episodios sobre cómo es que se manifiesta la moda en el cuerpo, ¿no? O sea, no solamente es la indumentaria quien cubre el cuerpo, sino es el cuerpo mismo quien realmente está dando vida a la indumentaria y está generando pues esta comunicación social o dentro de los órdenes sociales del contexto en el que se está generando, pues, o se está vistiendo o se está usando las prendas. Y pues me llama mucho la atención y me gusta muchísimo cómo relacionas, pues, tu propia experiencia de vestir al cuerpo con el contexto sobre todo en una ciudad donde se supone que pues tendríamos un poco más de libertad, entre comillas, pero pues sigue estando pues muy, muy, muy normalizado y muy permeado o muy intrínseco esta parte
de la vestimenta como función social, ¿no? Es súper interesante cómo es que se generan pues estas dinámicas que de alguna manera son aprendidas por muchos, muchos años y o sea, casi son cosas heredadas, pero pues justo encontrar la forma, encontrar la manera de romper con esos esquemas preestablecidos o que nos han estado educando durante mucho tiempo, creo que ese es el mayor reto, ¿no? Y creo que a las personas creativas nos toca justamente como romper estos paradigmas y empezar a generar pues nuestras propias propuestas, ¿no? Al grado de que hoy pues ya hay debates, ya hay una reflexión mucho más profunda a las cuestiones de género, por ejemplo, a partir de la indumentaria y a partir de las identidades, y pues es como súper importante y súper interesante revisarlo y seguir reflexionando sobre ello. Oye, Iván, Sí. Ajá, adelante. Sorry. No, ahorita me acordé de una frase que un amigo actor me dijo hace poco, y era que el cuerpo debería de ser el primer territorio de apropiación. Ahorita hablando como de estas cuestiones sociales, claro, o sea, debería de serlo primero con lo que hacemos este ejercicio de esto es mi dominio, esto es, ¿sabes? Mi aportación a... Él lo manejaba como también con este tema de la desnudez, el púdico y demás, pero me hizo mucho clic porque dije, claro, fue el primer ejercicio, o quizás el primer ejercicio que muchas realizamos, trabajar con nuestro cuerpo como para decir, esta es mi definición, esta es mi propuesta, esto es lo que traigo al mundo. Y me encanta que lo digas, Iván, porque en tus obras veo muchos cuerpos. Cuéntame, ¿cómo es este proceso creativo que tienes como creador, como poeta visual? Las personas que vayan a ver justamente el trabajo de Iván Barrera en sus redes sociales y que en Semanario vamos a poner, pues van a encontrar cuerpos, no solamente cuerpos vestidos, sino incluso a veces cuerpos desnudos, que están justamente pues ensayando esta manera de ver la vida a través del cuerpo y de la apropiación misma del ser, ¿no? Yo creo que así podríamos definir de alguna manera tu obra, y me gustaría que nos compartieras eso. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegaste justamente a estas experimentaciones? Pues yo creo que todo va acompañado de este interés por, y lo has mencionado en varias ocasiones, y de hecho tengo una serie que se llama así, Identidades, que es más de retratos, pero va, ¿sabes? Va con toda mi intención de explorar qué somos, quiénes somos, cómo lo proyectamos y en todos los aspectos posibles. Ahorita que estoy trabajando con collage, estos collages van más como un mapeo de la construcción de mi identidad como artista, pero también como mi construcción como este hombre que nació en Ciudad de México en finales de los 80, creció en los 90 y tiene todo este mundo de referencias musicales, televisivas, cinematográficas, de cultura popular, y cómo me va formando, cómo me llevó, así como existe todo este mundo de tu carta astral con las constelaciones y el o sea, el preámbulo para lo que va a ser tu vida. Ahorita con el collage estoy trabajando de cómo esto me construyó hasta ser quien soy, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con un acervo personal de revistas, y también estoy adquiriendo algunas de otros acervos para poder llegar a hacer este ejercicio y revelarlo, porque también se revela ahí una identidad, ¿no? Que comparto seguramente con muchísimos hombres homosexuales, pero que también tengo muchísimas otras cosas que comparto con personas hetero, con mujeres, ¿sabes? Y de diferentes edades. Creo que es lo importante. Y en otras de mis obras, pues sí, vemos mucho cuerpo, vemos mucho el concepto de identidad, y de alguna manera trato de no manifestarlo bajo los estereotipos de hombre-mujer, sino juego mucho con ello, porque me gusta romper el molde, cuestionarlo, decir qué está admitido y qué no. Entonces, ahorita, por ejemplo, también tengo
un rollo con volver al dibujo, pero de una manera muy lúdica, con pasteles, en las que también estoy volviendo a tener figuras que todo el mundo me ha dicho, oye, son reyes, oye, son demonios, oye, ¿qué son? ¿Sabes? Es un juego que me encanta escuchar a las personas cuando ven mi obra y me empiezan a decir todo lo que ven. Me parece mucho más nutritivo que yo, mi pensamiento, y cuando, ¿sabes? En el proceso creativo de lo que quiero decir, me resulta muy halagador y muy nutritivo el escuchar tú qué ves. O sea, ¿te ves a ti o qué ves? Y si te ves a ti, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es que comulgas con eso? ¿Por qué te hizo clic? ¿Sabes? Entonces, es una parte que me interesa mucho de la representación de cuerpos. Increíble. Y pues yo no es por presumir, pero yo tengo ya creo que 4 cuadros tuyos. Yo soy fanático de ti y de tu trabajo, ya lo sabes. Y pues justo teníamos que platicar sobre esto porque pues involucras mucho tus referencias, como dijiste, de la cultura pop, y no hay nada más pop que la moda, ¿no? Y creo que eso alimenta muchísimo tu obra, y me gustaría justamente que nos platicaras precisamente de tu línea o parte de tus cuadros que tienen precisamente, valga mi muletilla, la relación directa con la moda, que has puesto en el cuadro elementos de la moda contemporánea, no solamente internacional, sino mexicana, que eso también es como súper, no quiero decir raro, porque pues no debería, pero no es común dentro de la creación de arte actual mexicano ver esta relación o este vínculo con moda mexicana. Por ejemplo, se me viene a la mente esta mujer sentada o esta persona sentada que está usando un vestido de Chris Goyri, ¿no? Cuéntame cómo es esto, cómo lograste vincularlo, cómo es que lo logras vincular, cómo lo ves, cómo lo imaginas. Pues mira, yo creo que forma parte de varias cosas. Una, el haber estado en este proyecto donde buscábamos diseñadores internacionales también me dio la oportunidad de conocer mucho talento local. Y en este crear fantasía, crear historias, escenarios a través del arte. Y también algo que me parece muy importante a la hora de crear, sobre todo en esas obras que mencionas, para mí fue hablar, así como los muralistas, que, vamos, tienen su valor, pero a mí a veces se me hace demasiado, porque hay otros creadores importantes, así como los muralistas retrataban el cómo se vive en Ciudad de México, y ahí tenemos no sé, la Alameda, ¿no? Con el señor que viste tal cosa y vende chicharrones, y etcétera, etcétera, etcétera. Es de que hace falta mucho crear o retratar eso más allá de la fotografía de moda o estos otros medios habituales. Y yo tenía muchísimas ganas de realizar un ejercicio así. Por ejemplo, con esa serie de pinturas estaba como obsesionado con Tamayo, con varios artistas que eran eran contemporáneos a los muralistas, pero que eran contemporáneos a los muralistas, pero que no estaban dentro el foco de atención, ¿no? Entonces para mí fue como quiero darle el lugar a creadores de moda, mujeres, hombres, creadores de moda que tienen piezas que deberían de pasar a la historia, ¿sabes? Como de, claro, en esta época nos vestíamos así, por supuesto, también así, y sé que hay 1000 otras maneras, ¿no? Mucha gente va a decir, pues no todos nos vestimos así, pues no, pero para mí es importante retratarlo y que quede, ¿sabes? Como testimonio. Hay un cuadro que me gusta, me gustan mis cuadros, ¿no? Pero ya sabes, tienes un hijo favorito. Hay uno que me encanta, porque pasé varias horas trabajando en él y utilizo
como ejemplo, un pantalón. Este personaje viste un pantalón de Barragán, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando conocí a Barragán, nos conocimos súper chavitos y estaba empezando, y verlo ahora con el éxito que tiene, con este creador, este artista en el que se ha convertido, es como, claro, o sea, todas estas otras mentes también tienen que pasar, tiene que haber un testimonio de sus conceptos de estética y de vestimenta, y conectarlos muchísimo a la cultura mexicana, porque pues de aquí somos, ¿no? O sea, esto que mencionas de sí, no es normal que cuando hay un artista que retrate algo de moda, utilice diseñadoras mexicanas, porque normalmente es como, sí, un ilustrador, una ilustradora con el dibujito que trae la bolsita Fendi, o, ¿sabes? Es como, ok, cool. O sea, no estoy diciendo que no lo hagas, o sea, pero para mí es importante hablar de lo que se hace en México, o sea, ¿sabes? Creo que por ahí también es como un granito de arena a la conciencia de, oye, aquí hay mucho que explorar. Sí, y además, pues, es como tú mencionas, un registro, ¿no? O sea, creo que en 50 años o en 100 años que alguien esté interesado o interesada o interesada en la búsqueda de moda mexicana, lo puede encontrar no solamente en los registros habituales o los registros tradicionales, como la fotografía o como pues el diseño per se, o sea, el diseño físico de las prendas, ¿no? Sino que los puede encontrar precisamente en otros formatos como el arte, o en otras disciplinas como el arte, o incluso el periodismo, ¿no? Con escritos. Exacto. O con podcast, no sé, me imagino, pero creo que eso es fundamental y que muy poca gente lo está como visionando, ¿no? O sea, creo que la industria hoy pues está muy enfocada, a mi punto de vista, como en sobrevivir o como en estar presente. Hay como un juego de presencia muy fuerte en la industria de la moda hoy, donde ser visto es lo más importante, pero es ser visto actual, o sea, ser visto en el momento, en el presente, ¿no? Exacto, no dejar algo para la historia, es como de que me vean que estuve ahí en lo efímero, que seguramente el 98% de personas va a olvidar, claro. Pero es como que vean que estuve aquí, es como, sí, ajá, pero ¿qué hiciste? ¿Qué más hiciste? O cuando estaba en The Feather era algo que me pasaba muchísimo, como, ok, sí, diseñador, no voy a decir nombres, sí, ya tienes estas fotos increíbles que te hicieron a cambio de una prenda, el fotógrafo tal, que es muy talentoso, pero no sabe cobrar, no sabe darle el valor a su trabajo, entonces le das una prenda y bla, 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 ok, ajá, tus márgenes, pero no nada más se trata de esto, ¿no? También se trata como de, estás generando industria, estás generando empleos, o sea, realmente le estás pagando bien a las personas como lo merecen. O sea, y di el ejemplo de intercambio, no es que esté en contra del intercambio, pero muchas veces se abusa, ¿sabes? De estas otras formas de intercambiar. Aprende con experiencia, sí, cool, pero también tienes que, ¿sabes? O sea, el trabajo pues tiene un valor. Y que son como nuestros vicios dentro de la industria, ¿no? Sobre todo sí. en esta industria que, digo, lo he manifestado muchísimo en el libro de Hecha en México, precisamente lo menciono, que es una industria que está en plena construcción, pero que está en constante renovación todo el tiempo, ¿no? Pero estos vicios siguen estando ahí presentes y que pareciera que no van a, pues, a desacelerar, porque, bueno, ya pensar que se van a terminar creo que es una postura muy, muy positiva, pero exacto. Creo que y creo que tú lo mencionaste súper bien, que es dar valor a su trabajo, ¿no? Y creo que está bien y es válido valorar el trabajo de otros creadores en otras disciplinas que tienen que ver con la moda, ¿no? En este caso el arte o el periodismo en mi caso, y creo que tenemos que empezar a mirar hacia allá, no solamente los creadores que ya están con
carrera o que ya tienen experiencia, sino los nuevos creadores y creadoras que vienen, ¿no? Y que yo a veces les estoy hablando a ustedes, a ellos y a ellas, porque pues sí, o sea, nosotros podríamos desaprender y estar muy deconstruidos y demás, pero quienes realmente en 5 años, 10 años van a estar poniendo, digamos, a México en el mapa, pues van a ser estas nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo es que además de estar presentes y de hacernos presentes en 10, 15 años, pues vamos a estar, trabajando, y estas nuevas generaciones van a estar trabajando para mantener a la industria de la moda mexicana en el mapa, ¿no? O sea, creo que eso es una conversación muy interesante, porque pues creo que tan solo en los años 90 o en los 80 o 60 o 70, en todo este tiempo pasado, entre comillas, pues no hubo esta visión, ¿no? Y hoy, por ejemplo, los investigadores o investigadoras, los curadores, etcétera, están batallando por encontrar registros de la moda de esa época, porque pues no hubo esta preocupación por quedar, digamos, o dar un registro más allá de lo que representa la moda como moda efímera, como la parte fugaz, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es súper, súper importante, y que lo reflejas en tu trabajo, y que yo espero que en 50 años se haga una exposición y todas esas piezas yo las tenga en mi colección. Sería un honor. Pero es que, sí. Adelante, ¿no? No, o sea, me quedé pensando en esto de crear un suelo, una tierra fértil para las nuevas voces, para las personas que vienen atrás, y creo que muchas veces casi en todas las áreas en las que una persona puede ser creativa profesionalmente, tenemos este error de dejarnos llevar por el ego, que no nos hace pensar en, ok, tú vas a hacer algo, tú ahorita vas a salir en portada, tú ahorita vas a tener las cámaras frente a ti, te van a fotografiar, pero ¿qué vas a dejar? O sea, ¿y qué vas a dejar que pueda ser de provecho para las demás personas? ¿Sabes? Y creo que eso va en todo. Lo digo por la parte que viví en moda, lo digo por el periodismo, que también necesita eso, lo digo por el área de las artes visuales. Es como, ok, sí, o sea, puedes salir en AD, pero ¿qué más? ¿Qué más vas a generar para las otras personas? O sea, creo que es un ejercicio de lo que decías, de construir también en qué nos hemos convertido como creadoras y creadores. Me acuerdo mucho de este libro de Dioses y Reyes, sobre Galeano y McQueen, donde narran cómo Galeano hizo que reviviera esto de convertir al diseñador, al creativo que normalmente estaba detrás, en la superestrella, ¿sabes? Y que vuelve locos y locas a las personas, que a veces es como, bueno, y el trabajo queda a un lado. Te digo, Galeano siempre era él, y también su ropa, ¿no? Era fabuloso. Pero se convirtió otra vez en esto de yo soy la estrella, en lugar de mi trabajo, y mi trabajo, el legado que dejo. Que ahora también no es obligación de las nuevas generaciones hacerlo. Digo, creo que también podríamos, y digo podríamos porque pues estamos mal, ¿no? Pero podríamos nosotros incluso pecar de ser optimistas y de decir, bueno, las nuevas generaciones lo tienen que solucionar. No sé, parte justamente de la reflexión. Creo que esta parte justo de la superestrella en la moda, pues también me recuerda mucho a lo que decía Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, y
que en paz descanse, y ella decía, pues no somos superestrellas, o sea, nosotros estamos aquí para escribir y estamos aquí para llevarle la información a la gente. O sea, si piensas que un periodista o que el diseñador es la estrella o la estrella, pues no, o sea, creo que por ahí no es el camino, según Franca y según pues los adeptos que a partir de esa visión nos vamos caminando hacia allá. Pero pues existe, y creo que justamente es parte también de toparse con la realidad, y es ver que en la industria misma pues esas son fórmulas tan exitosas. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersas en un mundo donde la visibilidad, donde los likes, donde los followers te dan oportunidad del trabajo, te dan oportunidad precisamente de generar ingresos a partir de ello, y que está funcionando, ¿no? Y que también es súper impactante ver cómo es la misma aspiración o la famosa aspiración de la moda dentro de, ¿no? O sea, ahorita me hiciste recordar, estoy terminando de ver este famoso documental, bueno, serie documental del caso de Anna Delvey. Ajá. Igual, ¿no? Que todo el mundo decía, ella es el ejemplo de la caída del influencer y de este juego de las apariencias y de estar en el momento y ser fotografiado con las personas correctas, etcétera. Y dices, ok, ¿esto hace cuánto pasó? Y esto sigue vigente de alguna manera. Y que siempre es el mismo tema, como que el tema contemporáneo hoy actual de las redes es la muerte del influencer, ¿no? O sea, es como hay movimientos en contra de influencers, se han escrito muchísimos artículos en contra de eso, pero bueno, o sea, creo que es un tema incluso que da para unas reflexiones profundísimas, y que seguro pues las vamos a estar escuchando muy pronto en Semanario. Pero quiero regresar un poco con tu trabajo, Iván, y quiero que me cuentes cómo llegaste al collage. Pasaste justamente de la creación justo, vaya, por lo que me estás contando, como que el pastel, el lápiz o el grafito, no sé cómo llamarlo, tú me dirás, el dibujo, etcétera, está presente incluso en la actualidad, claro, con mayor peso en ciertas épocas o en ciertas eras, pero ahora estás trabajando con el collage. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacerlo? ¿Y cómo es que trabajas? Ya me dijiste que tenías un acervo. ¿No te duele romper o recortar las revistas? Al principio sí, pero fíjate que, o sea, fue que empecé con mis revistas y también con los booklets de discos de música, que yo soy fan. O sea, en mi vida siempre he deseado hacer la portada de un álbum musical de alguna de mis bandas favoritas. Me dolió mucho más con ello porque, o sea, yo hasta no hace muchos años seguía comprando discos y dije, no lo puedo creer, voy a hacer esto. Pero también caí, ¿sabes?, en la realidad de ¿cuándo vas a volver a escuchar este disco? Para la vida práctica que llevo ahorita, ya no puedo cargar con discos. Y está bien cambiar. Y está bien si no eres de las personas que va a tener un tocadiscos o un reproductor de CDs. Está bien. Dije, bueno, ¿y qué haces cuando esto no lo tiras? Y fue cuando también dije, ok, esto formó parte de mi construcción como ser humano, como creador, o sea, y esta construcción personal y colectiva. Entonces, estos dos, las revistas y los booklets, fueron los primeros elementos que empecé a utilizar, y me valgo mucho del azar, me valgo mucho del humor. En el azar encuentro mucho de sinsentido, y pues es un poco dadaísta, pues el collage nace del dadaísmo. Entonces era la manera de hablar del tema serio de la construcción de identidad, de la construcción de un ser humano y de elementos que pueden ser del colectivo, pero llevándolo a este lado humorístico, y mezclándolo también con bueno, en el estudio tenía muchas
residuos de acrílico, que es el material que estaba usando en los lienzos. Entonces empecé a recolectar desde hace como 2 años los pedazos que quedaban secos en el piso, en las brochas. Y para esto tenía la intención de hacer que todos estos elementos visuales o que formaban parte, por ejemplo, los bucles, o sea, no es que el booklet me haya cambiado la vida, pero la música que venía en el disco que acompañaba el booklet me cambió la vida y me formó. Entonces era una manera de conjugar este pasado con lo actual, que es este registro, este residuo de mi actividad artística. Entonces era una manera de unirlo y estar hablando de temas que han fluido a lo largo de mi vida, ¿no? También hay revistas que comencé a coleccionar, yo creo que fue como en el 2012-13, cuando empecé a probar el collage de revistas de adultos LGBT, que me llamaban muchísimo la atención porque era como es algo que no he explorado en profundidad, ¿no? Y quiero ver cómo se veía, o sea, qué era lo que promocionaban, de qué temas hablaban. Y ha sido súper interesante porque como un hombre que creció en los 90s y que fue expuesto ya a un cierto grado de libertad y de privilegio en ese aspecto, leo todas estas publicaciones. Hay algunas con las que me identifico y que están cargadas de ideologías de alguien que creció en los 70, ¿sabes? Hay revistas que he comprado de otros acervos y me impresiona, por ejemplo, el tema del VIH, las secciones que eran muy famosas sobre citas, sobre conocer personas, y están llenas de tabúes que dices, ¿cómo puede existir? ¿Y cómo va a ser para una persona, alguien generación Z? ¿Cómo seguramente no concibe que existan esas palabras, ¿no? De busco, soy alguien que es discreto, o sea, ¿sabes? Como, seguramente es un mundo de diferencia. Entonces es un ejercicio muy lindo de unir pasado, presente, y de esta manera llegué al collage. Qué padre, qué padre. ¿Y qué estás ahorita, en qué estás trabajando? Cuéntanos. Pues ahorita estoy con esos 2 elementos. Saqué más discos musicales, estoy adquiriendo más material editorial y bueno, ya se comenzaron a vender algunas piezas a través de Artsy, en algunas galerías de Ciudad de México. Hay algunas otras personas que manejan arte lo están llevando, y a la par estoy realizando una serie de dibujos que eran estos personajes que te comentaba hace rato, que están hechos con pastel sobre papel, y estos personajes llegaron, aún no le pongo un nombre como a esta serie de dibujos, pero llegaron en un momento muy clave en mi vida en la que tuve que ponerle atención volver a poner atención en mi salud mental, emocional, y que casualmente coincidió en que un círculo cercano de hombres hetero y de la comunidad LGBT también estaban pasando por temas muy específicos, problemas, carencias, y sobre todo este año, bueno, el año pasado hubo un amigo que perdí debido a esto. Entonces estuve un buen rato explorando cómo me sentía yo ante esa situación y qué aportaba yo a ello. O sea, qué de mi parte no he cambiado para generarme un contexto más amable conmigo mismo y hacia las demás personas, sobre todo a los hombres. Y me llevó a la mente la obra de Basquiat, no sé si la has visto, obvio. Está llena de estos personajes en dibujo afro que suelen estar acompañados de coronas, algunos. Y la intención de Basquiat era coronar
a estos personajes que antes no habían sido coronados, ¿no? Porque antes era la monarquía, los únicos que podían aparecer en corona pintados por un artista. Entonces Basquiat lo que quiso es equilibrar la balanza. Claro. Equilibrar qué personas son importantes y cuáles no. Y entonces a partir de ello empecé a volver al dibujo, utilizando a estos personajes abstractos con coronas y con trazos muy burdos, porque esa también es mi intención, como de vamos a dejar, o yo voy a dejar de creer que el trazo perfecto, la sombra perfecta, el casi hiperrealismo es lo absoluto y la máxima expresión, ¿sabes? No, que el trazo burdo también sea valorado, y sobre todo por este acercamiento a la infancia, ¿no? Que dibujamos de manera burda y es un momento de la vida que como seres humanos es de lo más valioso. A partir de ahí es tu futuro, ¿sabes? Entonces, apelar a ello creo que le sumó mucho a mi idea de hablar de la salud mental, sobre todo desde la infancia, a través de estos rasgos, esta técnica, y es algo en donde también estoy explorando estos personajes que están siendo coronados rompen la norma. Por ejemplo, hay un personaje que yo lo dibujé inspirado en estos looks de Richard Quinn, lleno de flores, con unas sombreras enormes, que dices, claro, eso no lo lleva un hombre normalmente, y este está siendo coronado por traerlo, ¿no? Tengo otro que es una figura de un bufón, de un loco, como el que aparece en el tarot, que normalmente en el tarot, pues él no lleva corona. Pero ¿qué hace que no lo lleve corona, no? O sea, esta supuesta jerarquía. Mientras tanto, el loco en realidad es que es un rey no comprendido. El rey es alguien que hace las cosas sin seguir la norma, que a veces es la mejor manera, ¿sabes? Para sobrevivir al mundo. Entonces, es esta exploración donde también tomo la indumentaria, retratar indumentaria como un elemento más al discurso. Fabuloso, me encanta, Iván. Creo que has encontrado un punto muy importante y bueno, yo siempre te lo he dicho, creo que tu trabajo es tan relevante que vale la pena precisamente hablar sobre ello y hacer justo una difusión, porque es necesario que la gente conozca pues estos discursos y que están súper bien pensados y que además pues está haciendo una relación o un abordaje muy distinto o un poco habitual dentro de la industria de la moda como de la industria del arte, ¿no? Creo que eso me parece admirable y pues yo, o sea, estoy 100% seguro que pues todo el éxito va a llegar y más que vaya el éxito, reconocimiento, pues esta satisfacción tuya que tienes haciendo lo que estás haciendo y que te está gustando hacerlo y que lo realizas justo por encontrar tus líneas, encontrar tu identidad, encontrar tu manera de expresarte y encontrar la forma de ver el mundo, ¿no? O de expresar cómo estás tú viendo el mundo. Me gustaría por último preguntarte, porque pues desgraciadamente el tiempo es el peor enemigo de los podcasts, bien lo digo ya casi siempre al finalizar los capítulos. Dentro de tus cuadros también justo veo mucho color. ¿Para ti tienen significados estos colores o los utilizas precisamente al azar? No, sí tienen muchísimo significado y de hecho, pues, inevitablemente para casi cualquier artista que utilice elementos de color, este influye, su contexto influye a cómo los va a usar. Yo por mucho tiempo, cuando estaba con dibujo, no usaba absolutamente nada de color, nada. Y en el momento en el que me mudé fuera de la ciudad y me mudé acá a Colima, rodeado de tanta naturaleza, eso influyó, impactó de manera
inimaginable Ajá. el uso de color en mi obra. O sea, jamás lo hubiera pensado. O sea, yo decía, claro, blanco y negro siempre porque es un statement. Y no, o sea, a partir de que me mudé empecé a usar color y era algo que me negaba a mí mismo, ¿sabes? Y creo que fue acompañado de la decisión de dedicarme al arte y es abrirme a la posibilidad que siempre he querido, a explorarme en todas mis facetas. Y pues sí le doy mis propios referentes al color, el azul como este estado para mí de paz, melancólico, nostálgico, muy sensible, pero creo que todo mundo le da su propia, puede existir la teoría del color, pero todo mundo le da su propia interpretación. O sea, te lo digo yo que casi repruebo teoría del color porque al final me di cuenta como me vale madres. Me vale madres y yo le voy a dar el significado que yo quiera porque voy a seguir reglas, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, siempre vas a ver azules, siempre vas a ver negros, rosas mexicanos, me encanta de toda la vida, me encanta también por mucha influencia de una mujer que admiro muchísimo, Marta Ortiz, creadora, chef, que ella le sumó muchísimo a mi amor por el rosa y sobre todo el rosa mexicano, entonces sí le doy mucha importancia al color a mí. Genial, genial. Oye, y ya para terminar, cuéntanos dónde podemos encontrar tu trabajo, cómo la gente puede contactarte para adquirir piezas, en dónde pueden seguir más de Iván Barrera. Pues mira, principalmente pueden seguirme en Instagram, @IvánBarrera_. Pueden encontrar obra mía tengo una galería acá en Colima, que es Galería Mónica Saucedo. Pueden comprar en línea, pueden comprar en Estudio Actual en Ciudad de México, que maneja artistas contemporáneos muy, muy padres. Me encanta la gente que está ahí. También con Artsy a través de Yamil, que maneja arte desde hace ya tiempo. En First Tips también. Pueden encontrar, reciente, bueno, más o menos, ya tiene unos meses. Ingresé a Muni, ahí en Condesa, y creo que también ya tienen una sucursal justo en la calle de Colima, en la Roma, donde forma parte de los chicos de Columpio, que también fomentan mucho la moda. Pues me encantó entrar ahí también. Y en Muni pueden encontrar piezas entonces ahí los pueden encontrar y pues más información o cualquier cosa pueden enviarme un DM, pueden enviarme un correo a ivanbarrera.arte@gmail.com y pues ahí. Súper, pues sí, justo el fin de semana pasado estuve en una charla organizada por Noise Magazine y estaba el chico de Muni, Lolo me parece que se llama. Lolo, sí. A quien le mandamos pues un saludo a Lolo, un saludo a Cas Torres, que pues gracias a ella fue que pude ir y conocer esta pop-up store que se encuentra o que se encontraba porque ya terminó como su ciclo, que se llama Miscelánea, y que precisamente en Miscelánea hay muchos artistas y muchos creadores mexicanos. Estuvo también Olivia Mesa, que es pues nuestra amiga también. Saludos a Oli. Saluditos. Y pues no me queda más que agradecer y también invitarles pues a seguir la obra de Iván, a seguir a Semanario de Moda en redes sociales, @Semanario de Moda y @EmiRoof, que es mi cuenta personal. Ahí los voy a estar leyendo sus comentarios, leyendo pues lo que ustedes deseen que podamos o que pueda yo abordar en Semanario. Ustedes son los que dirigen también este espacio que es de ustedes. Y pues muchas gracias, Iván, por haber compartido espacio conmigo, por haber compartido esta charla que fue enriquecedora y que seguramente será un gran y un maravilloso registro para el futuro. Y
A ti que me escuchas, pues te agradezco muchísimo por seguir con nosotros, por seguir acá y pues nada, nos vemos la siguiente entrega de Semanario de Moda y te deseo lo mejor. Cuídate mucho y nos vemos hasta otra. Chao.